Las torres de defensa, perdido el objetivo de su construcción, después de años de olvido, han encontrado un nuevo lugar, refugiadas al calor de su gran atractivo paisajístico. Cuando uno se acerca a una de estas atalayas, puede contemplar hermosos paisajes y vistas infinitas hacia el mar. Pero también nos preguntamos cuál fue el motivo que llevó a los moradores de estas tierras y al Estado encargado de protegerles a emprender el más que titánico esfuerzo de construir estas torres de vigilancia y defensa en sitios tan verdaderamente difíciles. ¿Cuál fue en realidad la situación y el peligro que se cernía sobre ellos? Las disputas entre musulmanes y cristianos venían de lejos. En el siglo XV, el fracaso de las cruzadas había sucedido años atrás, mientras en un pequeño estado turco se estaba gestando un imperio. El Imperio Otomano comenzó a hacerse grande devorando los restos del Imperio Bizantino. La conquista de Constantinopla, actual Estambul, y el avance musulmán sobre Europa Oriental y el norte de África marcaron a toda una generación de cristianos europeos que alzaron con preocupación la vista ante el gigante que surgía nuevamente de Asia. El ascenso del Imperio Otomano, que llegó a controlar territorios desde Belgrado a Bagdad, no entraba en el guión de nadie. Los reinos cristianos empezaron a sentir la amenaza del turco. En su Guerra Santa, la Marina otomana, auténticos dominadores del Mediterráneo, enroló en sus filas a una serie de corsarios a los que, habiéndoseles concedido una patente de corso, tenían así permiso de la autoridad para atacar con sus navíos barcos y poblaciones de las naciones enemigas. Sus nombres se hicieron famosos en la época: Dragut, Barbarroja. Estos y otros corsarios se convirtieron en auténticos héroes para los suyos en la misma medida que inspiraban auténtico terror entre los cristianos. Si vivías en la costa española, ese terror era más que fundado. En España, los reyes católicos dedicaban su reinado a conquistar el último territorio bajo control musulmán en la península, destapando de inmediato el problema de la integración de la minoría musulmana. Respetados en sus costumbres en un principio, fueron enseguida obligados, con nulo éxito, a abrazar el cristianismo. Perseguidos en su propia tierra por las leyes y la Santa Inquisición, veían con buenos ojos las razias que desde sus bases del norte de África lanzaban los corsarios berberiscos. Estas minorías moriscas suponían más del 30% de los habitantes del Reino de Valencia y del 100% en algunas comarcas de Andalucía como las Alpujarras. Los temores a una invasión del turco, apoyados desde dentro por los moriscos, fundados o no, tomaron cuerpo en el imaginario colectivo. Eran sociedades militaristas, en las que las esperanzas y las ambiciones estaban asociadas con hazañas militares. Eran sociedades de creyentes, y tanto unos como otros estaban convencidos de que su participación en la lucha contra los infieles les garantizaría su salvación espiritual. Ambos bandos tenían a Dios de su lado. Los ataques corsarios a las costas, tanto de los reinos peninsulares como de las Baleares, se sucedían uno tras otro. Sus consecuencias humanas y económicas resultaban impactantes. En Mallorca, las más recordadas, hoy con tintes festivos, son las de Alcúdia y Sóller, donde el pirata Ragut y sus 20 y tantos navíos, con una fuerza superior a los 1000 hombres, no salió muy bien parado, y tras un reguero de sangre de ambos bandos, optó por la retirada. Sin embargo,
La auténtica medida de estos ataques a nuestras islas la dan los asaltos de Barbarroja a Mahón y Ciudadela. El 1 de septiembre de 1535, la armada turca entraba en el puerto de Mahón y desembarcaba una fuerza de unos 2.500 hombres. El día 4, después de que fueran aniquiladas las tropas que en su auxilio habían llegado desde Ciudadela, se entregó la ciudad. La noche fue dantesca para Mahón. Hubo martirios de franciscanos, asesinatos, violaciones, incendios. Al día siguiente, los corsarios siguieron su rumbo llevando cautivos unos 600 prisioneros, de los que nunca se supo nada más. El destino de los cautivos era más que oscuro. Se vendían como esclavos en Estambul o en el norte de África, o pasaban a engrosar las plantillas de galeotes encadenados a los bancos de remeros de sus galeras. Salir con vida del lance era una posibilidad remota. En los mercados de esclavos, los genitales, tanto de hombres como de mujeres, eran tocados en público y se mostraban a todos. Se les obligaba a caminar desnudos, a correr, andar, saltar, para que quedara claro si eran débiles o fuertes, hombres o mujeres, viejos o jóvenes. Si veían que alguien se ruborizaba por la vergüenza, se les rodeaba para premiarlos aún más, golpeándoles con varas, dándoles puñetazos para que hicieran por la fuerza lo que por propia voluntad les avergonzaba hacer delante de todos. Allí se vendía un hijo mientras su madre miraba y lloraba. Allí una madre era comprada ante la presencia y consternación de su hijo. En aquel lugar se burlaban de una esposa como si fuera una prostituta para vergüenza de su esposo y se daba a otro hombre. Se arrancaba un niño del pecho de su madre. Allí no había dignidad ni se tenía en cuenta la clase social. Un hombre santo y un plebeyo eran vendidos por el mismo precio. Un soldado y un campesino eran pesados en la misma balanza. Por lo demás, esto era solo el comienzo de sus males. 2 décadas después de la invasión de Mahón, el 30 de junio de 1558, le llegó el turno a Ciudadela. En la mañana del 30 de junio, aparecieron por el norte 140 velas. Era regente de la Real Gobernación Mosén Bartolomé Arguimbau, quien mandó reclutar gente de las distintas poblaciones de la isla y fortificar Ciudadela. Mientras, unos 15.000 turcos sitiaban la ciudad y la bombardeaban con su poderosa artillería. El 9 de julio de aquel año 1558, tras incendiarse la casa de la universidad donde se guardaban las municiones, los turcos penetraron por una brecha abierta en la muralla junto a la plaza del Born, donde los sitiados intentaron una desesperada resistencia, pero fueron arrollados por las fuerzas superiores de los piratas. Y estos arrasaron la población, incendiando los templos y las casas, se adueñaron de los objetos que parecían de algún valor, y al cabo de 3 días de violencias y matanzas, se hizo de nuevo a la mar la gran flota turca, llevándose cautivas unas 3.452 personas. La ciudad quedó tan destruida que el gobernador interino Mosén Federico de Cors hubo de pernoctar en una cueva por no haber en Ciudadela casa ninguna habitable. Las noticias de los ataques, magnificadas si cabe por la transmisión boca a boca, producían escalofríos ante la posibilidad de un asalto. En el siglo XVI, los ataques piratas en las poblaciones costeras viven su momento más álgido. La documentación histórica sobre estos ataques a pueblos como Andratx, Estallén, Vallearbufar, Valldemossa, Deià, Sóller y Pollença es abundante. La mayoría de estas torres datan del siglo XVI.
pero antes que se construyeran ya existía una red de vigías y escuchas. La alerta temprana que permitiera la huida de los pobladores y la llegada de refuerzos constituyó la razón básica de la construcción del sistema de torres que, como está en la naturaleza de las cosas, trajo su propia problemática. Las vigías eran las vigilancias diurnas, eminentemente visuales, mientras que las escuchas eran las guardias nocturnas, en los que los vigilantes tenían que poner mucha atención para sentir cualquier ruido que pudiera delatar la llegada de un barco. El golpear de unos remos en el agua, el floquejar de una vela, la voz de los marineros. Muy a menudo, los encargados de las guardias lo que hacían era aprovechar las largas estancias en la torre para dedicarse a hacer jornales en las posesiones vecinas o hacer trabajos para complementar su sueldo. El trabajo de estos guardias era avisar de la llegada de barcos enemigos, piratas y corsarios de Berbería mayoritariamente, pero también de embarcaciones que pudieran introducir en Mallorca algún tipo de enfermedad contagiosa. Se organizó un sistema de señales, de humo durante el día y de fuego por la noche. Este código de señales permitía avisar a las torres vecinas, las cuales, torre a torre, hacían llegar la información hasta la Almudaina. En el siglo XVIII se publicaron las Ordenanzas de las Torres de Fuego, un documento que establecía, entre muchos puntos, las obligaciones de los torreros, la prohibición de abandonar la torre y toda una serie de normas que asegurasen el trabajo de vigilancia costera. La conquista del norte de África por parte de Francia en la década de los 30 del siglo XIX acabó definitivamente con el corsarismo berberisco y las torres empezaron a caer en desuso, aunque ocasionalmente se utilizaron para vigilar el contrabando y también durante las dos guerras mundiales y la Guerra Civil Española. Que estas torres tengan ahora una nueva vida depende de todos, de la inquietud hacia el patrimonio histórico y de la sensibilidad para ver verdaderos monumentos en lugar de simples montículos de piedra. Se impone alumbrarles un nuevo tiempo, donde su fuego de aviso, rasgando como un escalofrío la noche, ya no sea nunca más necesario.